Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos estudiando, que es en el libro de Santiago. Vamos a ir a través de todo el libro de Santiago. ¿Cuándo creen que nosotros vayamos a terminar el libro de Santiago? He cubierto 2 versículos y todavía no los acabo. Así es que ya veremos. Yo creo que primero viene el Señor, ¿verdad? Que antes de que lo terminemos. Pero lo importante es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No hay apuro. Es insondeable, nunca le vamos a llegar al final, si es que no hay nunca apuro, ¿verdad?, por estudiar la palabra de Dios. Y estamos aplicando estos primeros 12 versículos de Santiago, capítulo 1, al tema del estrés. El tema del estrés, ¿verdad?, que es algo pues importante porque se nos dice que es un problema moderno de nuestra época, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, el estrés. Y hemos aprendido, hasta ahorita hemos visto 2 puntos, porque son 5, ¿verdad? Son 5 verdades importantes, 5 puntos que estamos cubriendo estos primeros 12 versículos. Y los primeros 2 verdades importantes es que el estrés es predecible, ¿verdad? Que con esto queremos decir que el estrés es inevitable, ineludible, es inevitable, o sea que va a venir. Tenemos nosotros que esperar que vaya a venir el estrés a nuestra vida. Y número 2, aprendimos que el estrés es problemático, especialmente si no sabemos cómo tratar con él. Entonces va a perjudicarnos, va a ser efectos destructivos, ¿verdad?, en nuestra salud física, salud emocional, mental, va a ser destrucción en nuestros hogares, en nuestras relaciones, va a estorbarnos en nuestro futuro, en aquellos sueños y planes y metas que tenemos. O sea que es algo verdaderamente destructivo. Por eso Santiago les escribe a estos cristianos judíos que fueron esparcidos en el tiempo de la persecución, estaban siendo perseguidos y tuvieron ellos que nada más agarrar lo que pudieron y salir huyendo porque era su vida lo que estaba de por medio, dejando todo. ¿Se imaginan ustedes el estrés que estaban experimentando, viviendo de esa manera, nada más en huida? Así es que el estrés siempre ha existido y siempre existirá mientras estemos en este mundo, en esta vida, y tenemos que aprender cómo vamos a manejar el estrés, ¿verdad? Por eso vamos a leer los primeros versículos ahí en nuestra Biblia de Santiago capítulo 1. Okay, y ahora, la semana pasada se los leí en una parafrasis. Ahora me voy para el otro lado del espectro, que ahora vamos a leerlo de una versión que es literal. Okay, diferente a una parafrasis. La parafrasis es completamente diferente a la literal. Entonces, y la versión que voy a leer es la Biblia de las Américas, que es una traducción literal, Biblia de las Américas. Dice así en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos venir en esta hora en tu presencia y queremos que tú seas, Señor, el que nos des entendimiento de tu palabra. Y por eso, Señor, primeramente pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor, de todo pecado. No queremos que algo estorbe a la comunión contigo, a lo que tú quieras enseñarnos. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos creer a tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor, y danos el entendimiento, la iluminación de tu palabra, Señor,
a través del poder de tu Santo Espíritu para poderla entender y aplicarla a nuestra vida en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, entonces, como estamos viendo, esto fue lo que aprendimos, ¿verdad? Hasta ahorita hemos aprendido estos 2 puntos, ¿verdad? Es lo que llevamos, que el estrés es predecible y el estrés es problemático, y aprendimos lecciones de cada uno de estos 2 mensajes. Entonces, ahora la pregunta, hermanos, para nosotros es esta: ¿cómo reaccionó al estrés durante la semana? Porque ha de haber tenido alguna situación estresante, ahí con su cónyuge, con sus hijos, en el trabajo, tal vez con algún vecino, con algún familiar, en la iglesia, etcétera, etcétera. Tantas posibilidades que hay en las que sabemos, Señor, sabemos que siempre vamos a estar teniendo situaciones estresantes. Ahora, no todas son del mismo calibre. Hay situaciones estresantes que son del número 1, otras del número 3, otras del número 7, y hacemos una escala del 0 al 10, otras hasta el 10. Pero si nosotros no sabemos manejarlas, hay situaciones estresantes que son 1 o 2, y porque no las sabemos manejar, se nos van hasta el 10. Porque no las supimos manejar. Entonces, ¿cómo reaccionó al estrés durante la semana? Porque usted ha aprendido bastante en estos 2 mensajes cómo manejar el estrés, y sobre todo el de la semana pasada, ¿verdad? Que aprendimos, ¿verdad? Y se los presento estos porque este es el versículo central de Santiago, que nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ese es el versículo central. Y nos está Santiago, tanto en aquellos tiempos como en estos tiempos, es lo mismo, diciéndonos: no se engañen a ustedes mismos, nomás oyendo y no viviendo la palabra de Dios. No van a encontrar ningún beneficio si nomás están aprendiendo y no la ponen en práctica. No la ponen en práctica. Entonces Él quiere que la pongamos en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, nos vamos a formar únicamente como en fariseos. Los fariseos conocían la palabra de Dios, pero no la vivían. Y por eso es que llevaban esa vida, ¿verdad? Farisiaca, autojusticia y únicamente de juicio contra las demás personas. Entonces, por eso es que Él insiste: no nomás estén escuchando, aprendiendo y no viviendo, no poniéndolo en práctica. Pónganlo en práctica para que entonces verdaderamente la bendición de Dios pueda completarse en su vida, porque es de 2 pasos la bendición de Dios. Escuchas la palabra y la obedeces, igual a bendición. Si escuchas la palabra y no la obedeces, igual a hacerte tonto. Es lo que está diciendo. Lo único que pasa, te estás haciendo el tonto, te engañas a ti mismo. Entonces, ¿qué hicieron durante la semana? ¿Cómo reaccionaron ante alguna situación estresante? ¿Morados? ¿Se acuerdan? ¿Azules? ¿Verdes? ¿Rojos? ¿Amarillo? ¿Negro? Se los voy a dejar un ratito así para que mediten y piensen cómo reaccionaron. Yo sé que el Señor ya les trajo a su memoria esa experiencia estresante que vino a su vida. ¿Cómo respondieron? Me gustaría que dijera: hermano, la mía todavía no sale. Que es la 7. Dios quiere que hayan respondido con la 7. La 7 era el blanco, con fe y con obediencia. Que puedan decir: sí, pastor, sí, yo tuve varias y gracias a Dios por lo que escuché el domingo, cómo me sirvió, porque ahora sí respondí en blanco. Gloria a Dios. Eso es cuando verdaderamente lo que aprendemos lo estamos viviendo, lo estamos poniendo en práctica. Pero si usted se pone a ver y dice: pues, hijo, respondí en este color y hasta en este otro, y creo que un poquito del otro.
Entonces no lo puso en práctica lo que aprendió. No lo puso en práctica. Para que usted haya puesto en práctica lo que aprendió, es que haya respondido en blanco, con fe y obediencia. Porque cuando en el 7, en fe y obediencia, no responde usted con sus emociones, con sus sentimientos, con sus impresiones. No. Usted responde de acuerdo a la verdad de Dios. Y para eso usted tuvo que negarse a sí mismo, negar sus emociones, negar sus sentimientos, negar sus impresiones y decir, no, yo no voy a responder de esta manera, esta es la manera de la carne, yo voy a responder de la manera del Espíritu, fe y obediencia a lo que aprendí en esta semana. Y lo hace y ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición de Dios. Por eso es que vamos a entrar a un tercer punto y vamos a estar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿A escuchar y escuchar y escuchar y no obedecer? No, al contrario. Vamos a escuchar, escuchar y aprender, aprender, vivir y vivirlo y vivirlo, ponerlo en práctica. El tercero, ¿verdad?, que aprendemos de este pasaje es que el estrés es paradójico. ¿Ok? Es paradójico y no se asusten por estas palabras domingueras, ¿verdad? Porque no son para asustarnos, ahorita las vamos a explicar. Pero fíjense nada más lo que dice el versículo 2 de Santiago, capítulo 1, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Se oye como que está mal el versículo? Eso es lo que es una paradoja. Algo que aparentemente suena mal, pero no está mal. Es verdad. Eso es lo que es. Entonces, porque uno dice, no se hace que se equivocaron. ¿Qué versión es, pastor? ¿La versión Sergio Armijo? ¿Qué versión? No, sí, es la Biblia, ¿verdad? Es la nueva versión internacional. Porque pues para nosotros, ¿qué diríamos? No, si yo lo hubiera escrito y hubiera puesto, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando ustedes puedan evitar toda clase de pruebas. ¿Verdad que así es como pensamos nosotros? Que podamos evitarlas, que no vengan a nuestra vida las pruebas, entonces sí, ahí sí cabe en nuestra mentalidad sentirnos dichosos, ¿verdad? Cuando podemos evitar las tribulaciones, las crisis, los problemas, todo eso, ¿verdad? Ahí es cuando decimos, ahí sí, ese versículo sí está bien. A ver, pastor, mejor cámbiale y le pone usted que es la versión Sergio Armijo. Le compro yo esa Biblia. Pero no dice eso la Biblia, ¿verdad? Esto es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, ¿verdad? Por eso es que les digo, suena paradójico. Y una vez más, para entender, una paradoja, una declaración aparentemente contradictoria, pero en realidad es verdad. Eso es lo que es una paradoja. Este versículo aparentemente suena contradictorio, de acuerdo a la lógica humana, suena contradictorio, pero de acuerdo a la sabiduría y a la enseñanza de Dios, es una verdad, es una realidad. ¿Ok? Eso es lo que es. Y es que, hermanos, tratar con el estrés, sabemos nosotros que es difícil. ¿Por qué? Porque es contrario a la forma en la que nosotros pensamos y sentimos. Como vemos, ¿verdad? En ese versículo. ¿Por qué suena contrario esta paradoja? ¿Por qué suena como que está mal este versículo? Como que no creo yo que sea realista. Podrá sonar religioso aquí para las iglesias, pero en realidad allá afuera no es práctico, en realidad no sirve. Por eso es que yo respondo, ya en realidad allá afuera yo respondo con lo que es realista, no con lo que dijo el pastor. Lo que dijo el pastor, pues no sé, será ahí para el que está nomás ahí en la oficina, ¿verdad? Pero para mí que estoy acá en el mundo verdadero, no, eso no es realista para mí. Pero
La razón es por esta, hermanos. Isaías 55 dice el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. ¿Se fijan? Hay dos caminos diferentes, dos maneras de pensar diferentes, la manera de Dios y la manera de nosotros. Entonces son diferentes. Y cuando Dios nos presenta su verdad en la Biblia, muchas veces decimos, no se me hace que está bien eso. ¿Por qué? Porque lo estoy pensando como yo lo pienso, pero mis pensamientos no son los de Dios. Y los pensamientos de Dios no son los nuestros. En la manera en la que yo veo de cómo confrontar algo, cómo arreglar algo, es diferente a como Dios lo haría, como Dios lo hace. Y entonces cuando me encuentro con la manera de Dios, digo, no, algo está mal aquí, yo nunca lo he hecho así. No, pues yo lo voy a hacer como siempre lo he hecho, porque esto es realista. Esto es poético, suena bonito, ¿verdad? Puede ser filosófico, pero no realista. ¿Verdad que nos puede pasar eso a nosotros? Pero no, es palabra de Dios. Por eso dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Qué está diciendo? Que hay muy poquita distancia entre la forma que pensamos y actuamos a la manera de Dios. Muy poquita distancia hay. Abismal, dice. Es abismal la manera. Por lo tanto, a veces cuando escuchamos los principios de Dios, pues se nos hacen irrealistas. Se nos hace irrealistas. Gracias, hermano. Le faltó el limoncito. Ok, entonces esa es la razón, hermanos, por los cuales nosotros podemos pensar que este versículo es contradictorio, pero no es contradictorio, es nomás una paradoja que aparentemente suena contradictorio, pero no tiene nada de contradictorio, al contrario, tiene sabiduría de parte de Dios. Y es que, hermanos, no es este el único versículo bíblico que es una paradoja, una aparente contradicción. Hay muchos en la Biblia, déjenme les muestro nomás unos cuantos como ejemplo para que vean qué diferente es la mente de Dios y la mente de nosotros, como por ejemplo, Santiago mismo aquí en el capítulo 4, versículo dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Ven ustedes la paradoja aquí? Exaltación a través de la humillación. ¿Verdad que es muy diferente a como nosotros pensamos de cómo una persona se puede exaltar? No es humillándose, ¿verdad? ¿Verdad que no es así? No, una persona que se quiere exaltar no se humilla. No sé si vieron, cómo me dio risa, no sé si vieron un video de ahora que el presidente andaba allá en Europa, que se le adelantó el presidente de Montenegro. Y dijo, no, yo soy más importante que tú, yo soy de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa del mundo. Y lo aventó para un lado, ¿verdad? Entonces se fijan ustedes qué diferencia, ¿verdad? Este principio bíblico. Y así, ¿verdad? Nos puede pasar a todos nosotros también, ver que los principios bíblicos, pues no son realistas, porque la realidad es otra. ¿Cómo que exaltación a través de la humillación? Otro ejemplo, dice, por eso me regocijo en debilidades, dice el apóstol Pablo, en insultos. Fíjense nomás qué paradoja, ¿verdad? Me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se fijan? Fuerza a través de la debilidad. ¿Será lógico eso para la mente humana? No, no es lógico para la fuerza humana, pero es verdad en los principios de Dios. Es verdad. Y que si verdaderamente los aplicamos, recibimos la bendición de Dios. Si lo aplicamos. Si no lo aplicamos y seguimos con nuestra lógica, se la va a perder. Se la va a perder, es lo que nos pasa. Que podemos estar escuchando y escuchando y escuchando, pero como no lo aplicamos, no la perdemos, la bendición de Dios.
¿Por qué? Porque decimos, sí, pues suena bonito, pero en la iglesia hasta dije amén. Pero acá, no, acá afuera es otra cosa. ¿Mm? Otro ejemplo, Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Pero ¿qué decimos nosotros? Si yo doy, pues me voy a quedar sin nada. Me voy a quedar sin nada. Pero que el Señor nos dice, no. El principio es recibir a través del dar. Fíjense nomás. Recibir a través del dar. Y uno piensa, no, yo doy, me quedo sin nada. Y el Señor dice, no, tú da y te voy a dar más. Vas a recibir. Decimos, no, eso suena bonito. Es más, ya ni suena bonito en la iglesia. Me quieren lavar el coco. Me quieren sacar la feria. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Por eso todas esas palabrerías que no son reales, no son ciertas, son nomás para sacarme el dinero. Allá ustedes como quieran creerlo, pero esos son principios bíblicos que funcionan si nosotros los creemos y los vivimos por fe y los aplicamos. Recibir a través del dar. ¿Okay? Otro ejemplo dice, en efecto, dice, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿No suena como una contradicción eso? El decir liberación a través de la esclavitud. ¿Suena como contrario? Pues sí. Ahora, ¿será cierto esto? Es cierto. Es cierto. Y así, ¿verdad? Hay muchos otros como ganar a través de perder. El otro, ese es de Filipenses 3, del 7 al 8, vivir a través de morir. Si usted verdaderamente quiere vivir la vida abundante y feliz y la vida eterna, va a tener que morir. Va a tener que morir. Y así podemos multiplicar los ejemplos de las aparentes paradojas que suenan como que es algo contradictorio, pero en realidad no lo es. Simplemente considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Es otro de los versículos que ¿qué nos está diciendo aquí? Que el gozo a través de las pruebas. No, dice no, es dolor, tristeza a través de las pruebas. ¿Cómo que gozo? Otra vez más, es lo que les digo, a cómo nosotros pensamos, muy diferente a cómo piensa Dios, nuestros caminos, muy diferente a los caminos de Dios, pero si verdaderamente creemos la palabra de Dios y aplicamos estos principios bíblicos a nuestra vida, funcionan, se hacen realidad por el poder del Espíritu Santo y la intervención divina de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Dios es real y Él es el que nos está hablando, Él es el que nos está enseñando todo esto. Es de Él, viene de parte de Dios y nosotros tenemos que verdaderamente creerlo, porque hermanos, el estrés, tenemos que entender, es neutral. ¿Ok? El estrés es neutral. El asunto es cómo reaccionamos nosotros al estrés. Pero el estrés es neutral. Por decir que es neutral, quiere decir que el estrés no viene así, viene directamente para hacernos daño. No, el daño va a ser cuando nosotros respondamos mal al estrés. Por eso les decía yo al principio, puede venir una situación estresante en nuestra vida que es del número 3, y si no sabemos cómo manejarla, le empezamos a convertirla en 4, en 5, en 6, y va haciendo más efectos emocionales, más efectos físicos, de salud en nuestra vida, efectos psicológicos, y nos va afectando más y más. ¿Por qué? Porque nosotros no la manejamos correctamente, no supimos cómo superarlo correctamente. Entonces, el estrés es neutral. El estrés no llega con un cuchillo y te voy a matar por la espalda. No, es cómo nosotros respondemos a esas situaciones. Lo que va a causar, si me va a cuchillar o no me va a cuchillar. Yo soy el que voy a determinar si el estrés va a ser para maldecirme o para bendecirme. ¿Sí o no? ¿No dice eso la palabra de Dios?
Y si usted no lo cree y dice, no, ahí sí no se la creo, pastor. El estrés siempre viene a mi vida y sopas, perico. Bueno, pues es porque usted, pues como reacciona. Reacciona en alguno de los otros colores, pero no en el blanco. Por eso es que le dio de esa manera, duro, y le sigue dando duro, porque no sabe cómo responder al estrés. ¿Ok? Entonces, el cómo nosotros reaccionamos y respondemos. Es por eso, hermanos, vemos que Jesucristo predicó acerca de la importancia de nuestras reacciones ante las experiencias de la vida. ¿Okay? Déjenme, les doy nomás dos ejemplos de un mismo pasaje. Mateo 5. En el versículo 39 tenemos un ejemplo, dice, pero yo les digo, esta ya es enseñanza de Jesucristo, dice, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Especialmente si está grandote y fuertote, póngale. Si está chiquito y flaquito y todo, pues póngase macho. No sé qué, esa es mi versión. Es la versión Sergio, amigo, pero no es la de Jesucristo. Pero este es un principio bíblico. El que el Señor nos está diciendo cómo reaccionemos ante las circunstancias de la vida. Y luego el siguiente versículo da otro ejemplo. Él cuenta, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. ¿Se fijan cómo Jesucristo nos habla de la importancia de cómo vas a reaccionar ante las circunstancias de la vida? Tú eres el que vas a decidir cómo vas a reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Ok? Ahora, estos refranes que Jesucristo expresó, pues, ¿verdad que son duros? Son duros. Tal vez usted se quedó pensando y dice, ¿cómo está eso? A ver, pastor, párese ahí, mejor explíquenos eso más. Es más, explíquenoslo de tal manera que diga lo que no dice ahí. Lo que no dice ahí porque no creo que diga eso. Tiene que decir otra cosa de acuerdo a cómo yo verdaderamente respondo ante esas situaciones. Y es lo que pasa, a veces queremos nosotros esforzarla y a la Biblia y distorsionarla para que diga lo que yo creo y la manera en la que yo verdaderamente vivo. Pero no es así. Yo soy el que me tengo que someter a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a mí. ¿Ok? Bueno, si lo pueden apagar, estaría bueno. Pero, esto, ¿verdad? Es importante. Ahora, Santiago, por eso él nos insiste, ¿verdad? Ahí, él insiste, dice, manejen el estrés aprendiendo a controlarlo, a contarlo todo como alegría, ¿ok? O sea que, si se acuerdan ustedes, el versículo nos dice algo que para nosotros, pues, no nos escucha como lógico. Cuando Él nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos. Otras versiones dice, cuéntenlo como una dicha de alegría o como una acción de alegría. Entonces, esto es la clave, hermanos, que nosotros podamos entender estas palabras que está usando Santiago y cómo es el significado original, cómo se usaba esta palabra en aquel tiempo. Es siempre importante para que podamos entenderlo. Y para eso, ¿verdad? Tenemos que irnos al original, que está escrito en griego, y esa palabra que tengan o consideren en el griego es logizomai, y esta palabra significa pensar con anticipación, pensar hacia adelante, decidir. ¿Se fijan? Por eso es que siempre les digo, tienen ahí su boletín a la mano. Fíjense las lecturas bíblicas que les dejé para la semana. Santiago, ¿qué? 3 y 4, nada más.
todos los días lo mismo. Que les estoy enseñando cómo estudiar la Biblia, ¿ok? Que es lo que también aprendimos en el capítulo 2 de Fundamentos de la Fe. Porque son los versículos que voy a cubrir la próxima semana, aunque voy a salir para Texas, pero sí voy a estar el domingo aquí, ¿verdad? Voy a predicar. Pero voy a cubrir esos versículos y lo que quiero es que ustedes lo vean y se fijan que les puse una nota ahí, léalos en diferente versión. Léalos en diferente versión, cada noche con su familia, léalos en diferente versión para que así puedan ustedes entenderlo, empaparse más y cuando vengan el domingo pues todavía puedan sacarle más provecho a la palabra de Dios. Entonces lo que les quiero decir es que esto es lo que pasa. Cuando una traducción es literal, como la que leímos ahora, tiende nada más a traducir la palabra tal y como viene siendo el equivalente a nuestros días, como esa palabra logizomai, la traducen, ¿verdad? Considérense o tengan, según la versión pues de la Reina Valera usa la manera, la nueva versión internacional otra, pero la original es logizomai. Ahora, cuando usan una versión como por ejemplo más dinámica o una parafrasis, ya les puede decir, piense con anticipación. Se fijan lo que hace una versión, ya les dice el significado de la palabra, no nomás traduce literalmente, ¿verdad? La palabra, una por una, sino que les puede decir el significado. Piensa hacia adelante, decide tener esta actitud, ya se la traduce y se le escribe de esa manera. Entonces, hay personas que luego dicen, ya ves, no dice lo mismo que en la Reina Valera. Es lo mismo, nomás que te está diciendo el significado de la palabra. No, es Satanás el que se metió aquí, ya quiere cambiar y se vuelven locos con querer ver a Satanás en todo, ¿verdad? Hasta en las hamburguesas. Pero no es así. Okay, estaban muy buenas. Entonces, eso es lo que significa. Ahora, pónganse a pensar, ya entendiendo el significado de la palabra, ¿ok? Pensar con anticipación, pensar hacia adelante, ¿ok? Entonces, cuando el Señor nos dice ahí en su palabra que considérense muy dichosos, esta palabra considérense, ténganse por muy dichosos, dice la Reina Valera. Lo que nos está diciendo el Señor no es que nos gocemos y que estemos dichosos porque mataron a mi papá o porque apachurraron a mi perro. No está diciendo eso, ¿verdad? No está diciendo que nos alegremos por la tragedia que estamos experimentando. No, está diciendo, miren, considérense dichosos si ustedes se ponen a pensar hacia adelante. Lo que Dios está permitiendo que ustedes vivan, Él va a traer algo bueno a sus vidas. Él va a hacer algo de ahí que ustedes tal vez no saben exactamente qué, pero Dios que sí sabe y que es sabio y todopoderoso, está Él obrando todas las cosas para su bien. Eso es lo que está diciendo esa palabra. ¿Ok? ¿Se fijan? Piensa con anticipación, piensa hacia adelante, decide ahorita que esta situación que vino estresante a tu vida no te va a quebrantar. Porque es de acuerdo al plan perfecto de Dios y todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios es agradable y perfecto y va a traer algún buen fruto en el futuro, no sé, a corta distancia, a larga distancia, yo no sé cuándo, pero Dios sabe cuándo y va a traer verdaderamente, va a ser Dios algo. Por ejemplo, Job, ¿sufrió él algo? ¿Tuvo pruebas, tribulaciones? No como a ustedes, ¿verdad? Pero tuvo algunas, ¿verdad? Lo que ustedes han sufrido y lo que han pasado no tiene comparación a lo de Job, ¿verdad? No, sabemos que Él es el campeón, ¿verdad? De pruebas y tribulaciones y sufrimientos. Entonces miren lo que dice Él. Este es Dios habla hoy, Job 23 dice, Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba,
saldré puro como el oro. ¿Se fijan? ¿Se fijan que les puse en amarillo esta palabra? ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Entonces, Job está diciendo, miren, el Señor sabe exactamente mi vida, conoce todo acerca de mí. Y si Él en su soberanía permite que venga a mi vida una prueba, una tribulación, la adversidad, algo a mi vida, dice, yo sé, estoy viendo hacia el futuro, que lo único que Él quiere es purificar mi fe y saldré puro como el oro. ¿Se fijan cómo lo ve Él? Está considerando, como Santiago nos está diciendo, hacia enfrente, hacia adelante. ¿Okay? No que reaccionemos nomás en el momento y la experiencia y ya me estoy muriendo y ahogándome por lo que pasó, por lo que estoy viviendo. Ya estoy dejando que el estrés me vuelva loco y me destrampe ahí con mi familia y donde quiera que ande, sino que al contrario, pueda uno permanecer ecuánime, en paz, con gozo. ¿Por qué? Porque mi fe y mi esperanza están en Dios, que está obrando todas las cosas para mi bien. Y que Él va a obrar esto. Como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes también de José? El del libro de Génesis. Sufrió feo, ¿verdad? Porque sus hermanos en su envidia que decían, él es el favorito de mi papá, tenemos que deshacernos de él porque lo odiamos, vamos a matarlo. Pero dijeron, pero ¿cómo lo vamos a matar si es nuestro hermano? Somos sangre. No, no lo podemos matar. Bueno, pues vamos a venderlo. Y nomás hacemos como que se lo comió una fiera y le decimos a mi papá, se lo comió un león. Y lo vendieron, ¿verdad? A una caravana que iba para Egipto y se lo llevaron para allá. Y vemos, saben ustedes la historia, todo lo que sufrió, todo lo que pasó. Pero al final de cuentas, Dios, ¿verdad? Lo bendijo a él y llegó él a ser el mano derecha del faraón. O sea, podríamos decir que era el vicepresidente de los Estados Unidos. La segunda persona más poderosa del mundo. Y los hermanos tuvieron un día por la sequía y la hambre que había, tuvieron que ir porque era el único lugar donde había comida en Egipto por el mismo plan que su hermano había hecho por iluminación de parte de Dios. Y había bodegas llenas de comida y tuvieron que ir a comprar comida. Y ahí fue donde se encontraron con su hermano. Descubrieron que era su hermano y estaban muy adoloridos y avergonzados porque pues ellos lo que hicieron con él y ahora él era la segunda persona más importante del mundo. ¿Y cómo reaccionó José con estas palabras? Dice, es verdad, eso les dijo a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Se fijan? Cómo la tribulación de nosotros en un momento dado no podemos ver de qué manera Dios va a obrar, pero Dios va a obrar. Tenemos que entender, no sabemos cuándo, cuánto tiempo va a durar, exactamente qué va a ser, pero vemos aquí que sí hizo y trajo un gran bien. Y no nomás es un bien para nosotros, porque muchas veces somos tan egoístas que decimos, yo quisiera saber qué me va a dar Dios. ¿De qué manera me va a bendecir a mí Dios con esto? ¿Qué trono me espera en el futuro? No lo pensamos egoístamente. Pero no, aquí vemos que está diciendo para salvar la vida de mucha gente. No se trata no nomás de nosotros. Dios quiere bendecir a mucha gente. Y puede usarnos a nosotros, una tragedia de nosotros, para bendecir a mucha gente. No sabemos cómo. No sabemos cómo. Pero así es. Entonces es ver hacia adelante lo que Santiago nos está diciendo. Y entonces sí podemos considerarnos dichosos. Podemos verdaderamente no perder gozo, tener contentamiento y todo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que está por delante, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, otro ejemplo, hermanos.
Y díganme ustedes, nuestro Señor Jesucristo, ¿Él tuvo tribulaciones, sufrimientos, sí o no? Otra vez, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad? No, peor. Ándele así, sí. Peor, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice en Hebreos. Pongan atención. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Entonces está diciéndonos, hey, hermanos, que sea su ejemplo por seguir. Pongan su mirada en Él, sigan el ejemplo de Él. Una, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, el que la inicia y el que la termina nuestra fe. Pero fíjense también lo que dice, ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz? ¿Se fijan? Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Eso era lo que él veía. Porque no es que, ¿a poco creen ustedes que se gozaba por la crucifixión? Ahí no estaba su gozo, al contrario, ¿se acuerdan que hasta dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios y pudo con gozo confrontar eso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio? Que dijo, ¿saben qué? No voy a ver a la cruz, sino voy a ver lo que está después de la cruz. ¿Y qué estaba después de la cruz? Sentarse a la derecha del trono de Dios. Quiere decir, volver a su lugar de origen. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que Santiago nos está diciendo y nos está enseñando cuando nos dice, ¿verdad? Que considérense muy dichosos. Esa palabra considérense es lo que nos está diciendo. Vean hacia adelante. Vean lo que Dios quiere y puede hacer. No se enfoquen en el momento, en lo que están experimentando, en la tragedia. No se enfoquen ahí, porque si se enfocan ahí, ustedes van a responder con emociones, con sentimientos, con impresiones y ya perdieron. Ya manejaron mal el estrés, ya manejaron mal esa situación y ya perdieron. Confróntenlo blanco, en el color blanco, con la verdad de Dios, con la obediencia a la verdad de Dios. Confróntalo así y vas a ver la bendición que Dios tiene. Ahora, se oye bonito, ¿verdad? ¿Pero está fácil? No. Ahora, ¿está imposible? No, tampoco. Tampoco es imposible. Y es por eso que nosotros tenemos que verdaderamente vivirlo. Hermanos, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Okay? Considérense muy dichosos. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A todo el mundo? ¿A quién? A los creyentes, ¿verdad? A los creyentes. Entonces, hermanos, es inútil decirle a una persona sin vida espiritual, sin haber nacido de nuevo, sin ser un verdadero cristiano, que se consideren dichosos cuando venga la tribulación. Porque no es para ellos. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada, hermanos? Esto es el secreto de familia, nada más. Este es el secreto de familia. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Es para los hermanos. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:28, y sabemos, está diciendo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, ¿para quién se aplica este secreto de familia? Para los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios, aquellos que Dios está trabajando en ellos para formarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y que está usando todo eso con ese propósito para formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Por eso es siempre bien importante cuando ustedes estén ayudando a una persona en pruebas y tribulaciones, evangelio, evangelio, evangelio. ¿Por qué? Porque todos los pasajes de esperanza
que hay no son para ellos. Los pasajes que necesitan ellos son de salvación, de arrepentimiento, de venir a conocer a Jesucristo, de poder entrar a un sistema diferente espiritual, a uno de vida y no de muerte. Es ahí lo que tenemos nosotros que hacer. Cada prueba es estresante y es bien bonito que nosotros lo veamos de esta manera, porque si es cada prueba estresante puede convertirse en una oportunidad para crecer en semejanza de Cristo. ¿Cree usted que es beneficioso que uno lo tenga por convicción esto? ¿O que nomás lo crea? No, hermanos, esto debemos de hacerlo, no nomás creerlo aquí, sino bajarlo acá al corazón, que sea una convicción. Que yo verdaderamente crea esto. Que toda prueba, toda situación estresante en mi vida, la vea yo como la oportunidad para llegar a crecer y ser más semejante a mi Señor Jesucristo. Miren, les voy a enseñar una cita, me gustó mucho, es muy bonita, ¿verdad? Piénsenla. Esta cita por Roy Hession dice: toda humillación, todo lo que nos prueba y desagrada, es la forma de Dios de cortar un canal más profundo en nosotros por el cual la vida de Cristo puede fluir. ¿Está bonito? Está hermoso, ¿verdad? Y es cierto, yo sé. Pruebas, tribulaciones, crisis, tragedias que vienen a esta vida nos pueden cortar profundo en la vida. ¿Qué voy a usar? ¿Que esas cortadas me amarguen o me abran el camino para ser más semejante a Cristo? Nosotros vamos a decidir eso, hermanos. Nosotros no podemos culpar a Dios si yo me amargo. No vamos a poder culpar a Dios. Nosotros vamos a decidir si verdaderamente lo vamos a hacer así. ¿Ok? Porque sí, el estrés tiene una naturaleza paradójica, ¿verdad? Que suena aparentemente contradictorio. Por eso es que Santiago ahora continúa diciéndonos: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está diciéndonos: miren, vean hacia adelante lo que el Señor quiere lograr. Por eso siéntanse dichosos, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. O sea, no pierdan la paciencia en el proceso, para que pueda verdaderamente llevarlos al resultado que Dios intenta. Dice: para que seáis perfectos. Y por palabra perfectos quiere decir, sí quiere decir perfectos, pero porque algún día vamos a ser perfectos, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia, pero mientras estemos aquí en esta vida, esa palabra puede ser maduros, porque aquí el que nosotros nos perfeccionemos más, lo vamos a ver nada más como mayor madurez, porque nunca vamos a ver una perfección total, pero vamos a ver madurez de carácter, madurez en moralidad, madurez en nuestra vida, ¿verdad? Por eso dice: para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, para terminar, hermanos, lecciones sobre el estrés. Las lecciones que hemos aprendido a través de estos 3 puntos que llevamos ahorita. Llevamos 3 puntos y les voy a estar así resumiendo las lecciones cada vez para que las podamos tener en mente. ¿Con qué propósito? ¿Por qué propósito se las vuelvo a repetir? Para que en esta semana pongamos la palabra de Dios en práctica. La pongamos en práctica. Número 1, es un error grande y dañino esperar una vida libre de estrés. No va a existir. No se haga daño esperando que ya no vaya a tener usted ninguna experiencia estresante. Se hace daño. Número 2, es sabio y beneficioso esperar todo tipo de situaciones estresantes. Va a ser sabio usted si usted sabe que ahí vienen. No sabe exactamente cuándo, pero vienen. Número 3, enfrentar el estrés con cuidado físico. Hagas buena alimentación, haga ejercicio. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, y también nos afecta físicamente.
Y recuerden que este cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, si no vamos a pagar también consecuencias. Número 4, enfrentar el estrés con cuidado espiritual. Esa es toda nuestra unidad que somos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces también vamos a tener nuestro devocional diario, a entrar en la presencia de Dios, en oración, en meditación, en el estudio de su palabra, en memorización y en obediencia a su palabra. Lo voy a hacer. Número 5, crea que Dios lo está corrigiendo o perfeccionándolo. Cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Si Dios me está corrigiendo es porque me estoy desviando y Él me está corrigiéndome para que tome el camino correcto. Y si voy por el camino correcto, pues nomás me quiere purificar y perfeccionar, madurar, es todo. Y las dos cosas son buenas. Número 6, aprendimos, que fue la semana pasada, responda al estrés en color blanco, creyendo y obedeciendo la verdad de Dios. No en los otros 6 colores, sino en blanco. Y número 7, que es lo que ahora aprendimos, considere desde el principio de su tribulación, de su prueba, de su estrés, el resultado final de su prueba. Piense hacia adelante. Vea y considere que Dios está obrando todas las cosas para algo bueno. Considérelo. Y entonces no va a perder ningún gozo, ninguna paz, ninguna alegría, ningún contentamiento. No lo va a perder. ¿Ok? Y entonces sí, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Ya lo entiende mejor? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Verdad que no es ninguna contradicción? No, ¿verdad que es una verdad poderosa de Dios? Y ahora hay que vivirla. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos siempre creerla, aún, Señor, cuando no podamos comprender y ver la totalidad de lo que tú quieras hacer, Señor, lo que tú quieras lograr, de tus planes, Señor. Es imposible para nosotros comprenderlos y es por eso que tú nos llamas a vivir por fe, que podamos hacerlo de esa manera. Gracias te damos, Padre, por esa promesa que tú nos das a tus hijos, de que tú estás obrando todas las cosas para nuestro bien. Que siempre la tengamos en cuenta y sobre todo en esos momentos en los que viene la tribulación, porque sabemos que junto con la tribulación va a venir Satanás a tentarnos, a dudar en ti, a no creer lo que hemos aprendido, a que reaccionemos equivocadamente con emociones, con sentimientos, con impresiones y no de acuerdo a tu verdad, Señor. Ayúdanos pues, Padre, a que seamos más que vencedores en esta guerra espiritual que sostenemos diariamente y constantemente. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, porque es a Él a quien queremos honrar y glorificar. Amén.